Dos actos, Valeria Tanco. ¿Cómo andás, Vale? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Hoy venimos con novelas gráficas, porque ahora se le dice así a los cómics cuando son así de importantes, ¿no? Venimos con dos novelas gráficas uruguayas, lo cual es una buena noticia. Y dos obras que parten de otras obras. Empezamos por Urutopías, esta novela gráfica creada por Nicolás Peruso en base a ideas y textos de Tabaré Rivero. ¿Pero qué textos? Los textos del propio disco, que se llama Urutopías, que es el más reciente disco de la Tabaré. Claro. Que es un disco conceptual, es un disco como una opereta, como le gusta decir a Tabaré Rivero sobre ese tipo de obras. Un disco con derivaciones. Ahí está, que vienen dos actos, que cada canción va llevando la historia, ¿no? Esto que ya no se hace más. Hasta incluso acá está propuesto que hay un lado A y un lado B. Ajá, claro, claro. Y en esta novela gráfica, Nico Peruso empezó por esto que decías, por la portada del disco, ¿no? Estás volviendo a la pregunta que hacía al comienzo de la columna. Ahí está. Empezó en la portada del disco. La Tabaré es su banda favorita desde los 15 años y él tiene un vínculo que en realidad fue haciendo ilustraciones, haciéndole llegar otros trabajos de Nico a Tabaré, bueno, y así como un vínculo de fan que inmortaliza a su héroe del rock and roll en otro lugar, ¿no? El encargo original era diseñe una tapa, Nicolás. Portada, Nicolás, vamos con eso. Bien. Y ahí se abrió una puerta para el fanático de la Tabaré de Nicolás, para esta obra conceptual, que fue creciendo hasta que se transformó en una obra independiente del mismo universo, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra, sí, claro, por supuesto, es claro el camino. Lo decimos nosotros con el libro en la mano, como si fuera fácil, pero bueno, ahí está el producto. Acá está el producto. Entonces Urutopías es muy interesante porque lo que hace Nicolás es abrir otro universo con las letras, ¿no? Y con el orden del disco. Él respeta ese orden y va llevándonos por este universo de Urutopía, que es muy interesante y muy rico, como siempre nos tiene acostumbrados Tabaré Rivero. Y bueno, y además con unas ilustraciones que vos decías, Martín, que es como que te remite a algo y no te das cuenta que... Trazo familiar, sí, sí. Debe ser eso que nos pasa a veces, ¿no? Con un tipo de dibujo que claro, como que nos lleva, es muy cómic, ¿no? Está muy bien. Bueno, recontra recomendado. Y Nico nos cuenta un poco de cómo se arma Urutopías y cómo leerlo también. Lo vemos y lo escuchamos. Cuando con Tabaré empezamos a pensar en alternativas para darle un valor agregado al vinilo, que no fuera solamente un disco que contuviera este dibujo que tenemos acá, sino que aprovechando que los vinilos también pueden traer un montón de imágenes en un tamaño un poco más grande, pensamos originalmente en que el insert, es decir, el librillo que contiene el vinilo, tuviera no solamente las letras de todas las canciones, sino que tuviera dibujos e historietas asociadas, algo que ya se ha hecho en el pasado. Nuestra referencia principal era un disco de la Polla Records llamado Los Jubilados, que cada letra de las canciones tenía pequeños gags. En este caso, nuestro proyecto fue un poco más ambicioso porque lo que planteamos hacer es un único hilo narrativo, es decir, una novela gráfica que pudiera contar la historia de cada una de las canciones y formara una narrativa única. El problema es que esa narrativa, que originalmente iba a ser de unas 19 o 20 páginas, para coincidir con las 19 canciones que tiene el disco Urutopías, terminó extendiéndose tanto que luego ya no era viable que fuera contenido dentro del vinilo, razón por la cual fue editado, acá tenemos la versión en papel de la tapa, en un formato por separado. Pero nosotros intentamos hacer como una alternativa un poco híbrida para que quienes tuvieran el vinilo pudieran acceder por medio de un código QR que está contenido adentro del disco, una versión digital que pueden leer o descargar en PDF. Dentro del vinilo está contenida la primera historieta, la primera letra de la canción que abre el disco, A Renacer, y el resto puede conseguirse o bien en formato digital, de modo gratuito, o quien esté interesado puede conseguirlo en todas las librerías.